Venga, continuamos con nuestras técnicas para afrontar nuestro examen, ¿vale? Bueno, como he dicho, con ese margen de preguntas que tenemos que tener en la cabeza que tenemos que contestar, que como he dicho, tiene que ser una horquilla ideal, ¿no? Entre 80 90 preguntas, ¿de acuerdo? Si no tienes dudas, pues las contestas todas, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero bueno, yo os digo, y vuelvo a insistir, dejar más de 20 preguntas sin contestar es muy arriesgado ya, ¿vale? Bajamos mucho la nota, ¿vale? Bueno, una serie de notas que sabemos que aparecen en este tipo de examen. Bueno, es que, por ejemplo, suelen ser incorrectas las opciones que no concuerdan gramaticalmente con el enunciado y las que no son del área de la pregunta, pero tienen que ver con otra área del temario, ¿no? Es cuando en una pregunta alguna de las opciones ni siquiera tiene que ver en sí con lo que nos están preguntando, ¿no? con la ley en concreto o con la temática de lo que nos están preguntando, ¿vale? Obviamente, pues eso evidentemente tiene que hacer descartar esa opción, ¿vale? Hay que tener también cuidado con las preguntas que incluyan términos como en todo caso, siempre, nunca, porque suelen ser muy restrictivas a la hora de señalar cuál es la opción correcta. Es decir, cuando aparezca en el enunciado en todo caso, siempre, nunca o en una de las opciones, también eso es muy restrictivo. Y vuelvo a insistir, y me pasa siempre con los alumnos, ¿no? No hay que cambiar las palabras que aparecen en una opción o en el título de la pregunta. Es decir, no es lo mismo título que capítulo, O sea, es cosa diferente. Si nos preguntan cuántos títulos tiene una ley, y una de las opciones aparece, resulta que la ley tiene 5 títulos, y me dice en una de las opciones 5 capítulos, no es la respuesta correcta. Es decir, no es título igual que capítulo, ¿vale? No pongamos nosotros tenemos que ser tremendamente objetivos, y solo interpretar el enunciado y las posibles opciones, de la forma más objetiva posible. Se intenta siempre, de hecho, algunas veces las impugnaciones van por ese lado, que no haya ninguna posibilidad de interpretación diferente a lo que se está preguntando. Es decir, se huye siempre de la ambigüedad, porque la ambigüedad provoca errores, y diferentes opciones. No. Tiene que ser, no interpretemos nosotros. Nuestra interpretación solamente tiene que ser objetiva a lo que nos están preguntando, ¿vale? Venga. Cuando aparece en la pregunta todas las anteriores son correctas, por ejemplo, estadísticamente cuando aparece como en una de las respuestas, mejor dicho, estadísticamente está comprobado que suele ser la opción correcta, ¿vale? Estadísticamente, ¿vale? Eso no significa que ahora veáis en todas las preguntas que aparezcan todas las anteriores son correctas y directamente la pongáis, ¿no? Pero si esa pregunta dudáis en concreto, estadísticamente está demostrado que suele ser más correcto esa opción que las otras, ¿vale? Del mismo modo ocurre cuando aparece entre una de las opciones ninguna de las anteriores es correcta, ¿vale? Es cuando aparece esta opción, ninguna de las anteriores es correcta. En la mayoría de las ocasiones, ninguna de las opciones planteadas suele ser la correcta, ¿vale? Esto no lo tenéis que tomar como un dogma de fe, ¿vale? Esto consejo os lo doy para cuando dudáis entre una opción y una de estas que os he dicho, ¿vale? Entre ninguna de las anteriores es correcta o cuando todas las anteriores son correctas, ¿vale? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos interesa saber? Bueno, el enunciado de la pregunta, como os he dicho. Tenemos que leerla tranquilo, ¿vale? Leerla tranquilo. Y después
darnos cuenta de que nos están preguntando. Que señalemos la correcta, la no falsa, la no verdadera, la verdadera, la incorrecta, que señale la falsa. Es decir, hay que tener muy claro qué es lo que nos están preguntando, ¿vale? Es decir, porque el enunciado puede ser uno, pero si te dicen que señales lo contrario de lo que te están preguntando, ya estás limitando opciones, ¿vale? Por lo cual, si sabemos que si leemos la pregunta y nos dice señale la no falsa, bueno, pues nos están diciendo que señalemos cuál, la verdadera, ¿no? Vale. Lo mismo que si nos dice señale la no verdadera, te están diciendo que señales la falsa, ¿vale? Por eso hay que estar tranquilo, y estar muy atento a lo que nos están preguntando, ¿vale? Bueno, algunas veces evidentemente existen preguntas que son más rebuscadas. Eso el que ha hecho el examen lo sabe perfectamente, ¿no? Y de hecho la dificultad del examen radica en que, bueno, pues en que se estima un número de preguntas de un cierto nivel de mayor dificultad, y se prorratea entre los diferentes bloques, ¿vale? O sea, se divide, ¿no? Pues vamos a concentrar, ¿qué os digo yo? 10 preguntas de mayor nivel divididas entre los 3 bloques, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, ¿qué más? Bueno, si en una cuestión, en un enunciado de una pregunta, se pregunta señale la incorrecta y en las opciones de respuesta existe la posibilidad de escoger todas son falsas, es decir, nos dice señale la incorrecta, ¿vale? Y en las opciones de respuesta existe la posibilidad de todas son falsas, o que la A y la B son falsas, significa entonces que el resto de opciones, la C y la D, son verdaderas. Esto que parece un trabalengua, hay que meditarlo, hay que pensarlo, pero es así, ¿vale? Si nos dicen que señalemos la incorrecta, y en las opciones de respuesta existe la posibilidad de escoger una que pone todas son falsas y hay otra que pone la A y la B son falsas, significa que el resto de opciones son verdaderas, ¿vale? Importante eso, ¿vale? Lo pensamos tranquilamente y lo meditamos, lo escribimos y lo ponemos, ¿vale? Si en una cuestión se pregunta un plazo temporal, en las opciones de respuesta puede que esté el sinónimo, ¿vale? En la ley puede poner 3 días, ¿vale? Y nosotros ponernos como una opción de respuesta, en lugar de poner 3 días, poner 72 horas. 72 horas son 3 días, ¿vale? Es lo mismo, entonces sería la opción correcta, Es decir, no tenemos que poner la misma unidad temporal de medida como respuesta adecuada, ¿vale? Otra cosa que tendemos mucho es a inventar, ¿vale? Lo que no está en una ley, que una ley es un documento objetivo, o se intenta que sea lo más objetivo posible, no lo podemos inventar. Aunque alguna de las opciones sea verosímil y tenga lógica, lo que estamos preguntando es si aparece algo en concreto, por lo cual, si no está, no es correcto, no hay que darle más vueltas. No tenemos que interpretar la voluntad del legislador, leemos el artículo y ya está, ¿vale? Y para terminar lo que he comentado, ¿no? Nos dirigimos a aquellas preguntas que tenemos claro cuál es la posible respuesta, y así seguimos avanzando en el examen hasta completarlo, ¿vale? Una vez que lo hayamos completado, siempre viendo que controlamos el tiempo, ¿de acuerdo? Esos 120 minutos, empezamos con una segunda vuelta, pero ya en la primera vuelta hemos tenido que primero que señalar aquella pregunta que hemos contestado, para no perder tiempo en mirar esa pregunta porque ya está contestada, y después en aquellas preguntas que no hemos contestado tenemos que hacer algún símbolo si dudamos entre una o dos opciones de esa pregunta, ¿vale? Venga, ánimo.
que estamos entrando ya en la recta final.